El niño ríe y pronuncia ma por primera vez. Aquella sílaba, pequeña y frágil como una burbuja, rompió el pesado silencio que habitaba en los suntuosos pasillos de la mansión Sandoval, una fortaleza de cristal y mármol en el corazón vibrante de la Ciudad de México. Mariana, la niñera de apenas 28 años, arrodillada sobre la suave alfombra de la habitación de Pedrito, sintió un vuelco en el pecho. Sus ojos, acostumbrados a la tristeza silenciosa del pequeño, se llenaron de una luz esperanzadora. Llevaba semanas intentando ese milagro, moviendo un muñeco de trapo, imitando sonidos, y ahora la recompensa era un eco melodioso que se aferraba a la vida. Una risa infantil, pura y liberadora, se esparció por el aire, desdibujando la opulencia del entorno con la simple magia de un momento largamente esperado. Ricardo, el enigmático magnate, observaba la escena desde el umbral. Ricardo Sandoval, el hombre que movía hilos en el imperio inmobiliario de la ciudad, se quedó inmóvil, petrificado por una emoción que no reconocía. Sus ojos, acostumbrados a analizar cifras y contratos millonarios, se fijaron en su hijo, aquel que hasta hace un instante consideraba un caso perdido, un eco doloroso de su propia incapacidad para conectar. Las lágrimas, rebeldes e incontrolables, surcaron su rostro, marcando un camino de asombro y una profunda vergüenza. ¿Cómo era posible? ¿Cómo aquella joven, con su uniforme modesto y su aura de dulzura, había logrado lo que los más prestigiosos especialistas no consiguieron en años? Su mente, siempre lógica y pragmática, se negaba a procesar lo que sus propios oídos confirmaban. Pedrito estaba hablando, no solo con un sonido gutural, sino con una sílaba clara, dirigida a aquella que parecía tener la clave de su alma. La escena era una bofetada a su control. Mariana, ajena a la presencia invisible del dueño de la casa, sonrió a Pedrito con la ternura de una madre. Sus manos pacientes, marcadas por el esfuerzo de una vida humilde y las deudas que la atenazaban, lo rodearon con un cariño incondicional. Pedrito, de 5 años, con sus ojos grandes y tristes que ahora brillaban con una nueva chispa, se aferró al muñeco de trapo que ella le ofrecía. Aquel niño, un alma aislada en su propio mutismo, había encontrado en Mariana un puerto seguro, un faro en la oscuridad de su silencio. Su risa, apenas un hilo de voz, era sin embargo un grito desesperado que nadie, salvo ella, había sabido escuchar. Mariana sentía una conexión profunda con el pequeño, una empatía que trascendía las barreras de clase y riqueza, anclada en la pureza de su alma y su don innato para entender los corazones infantiles. Mientras el lujo superfluo de la mansión se extendía por cada rincón, desde los techos altos adornados con frescos hasta los suelos de mármol pulido, la vida de Mariana se regía por la escasez y la bondad, valores forjados en el crisol de la necesidad. Su sueldo como niñera, aunque generoso para sus estándares, apenas cubría la pesada deuda hospitalaria de su madre, una carga invisible que la encadenaba a este destino que no había elegido. Cada mañana, al cruzar el umbral de aquella opulencia, sentía el peso de 2 mundos distintos. El suyo, marcado por el sacrificio y la humildad, y el de los Sandoval, definido por la abundancia ilimitada. Pero su espíritu, indomable y puro, se negaba a ser eclipsado por la diferencia social. Sabía que su verdadera riqueza residía en la capacidad de amar y de sanar, algo que ningún dinero podía comprar. Ricardo, finalmente, dio un paso adelante, rompiendo el hechizo de su inmovilidad. Su rostro, bañado en lágrimas de incredulidad y una esperanza recién encendida, era el de un hombre que había visto su mundo sacudirse hasta los cimientos. Se acercó a Mariana, no con la ira controladora a la que estaba acostumbrado a recurrir, sino con una mezcla abrumadora de esperanza y una desconfianza arraigada. ¿Era esto real? ¿Podría aquella joven tan simple, aquella niñera que apenas conocía, ser la llave para desentrañar el misterio del silencio de su hijo? La pregunta revoloteaba en su mente, chocando con el cinismo que la vida le había enseñado. Su imponente figura se inclinó ligeramente hacia ellos, un gesto inusual para el magnate, revelando una vulnerabilidad que rara vez mostraba. El aire de la habitación se cargó con la tensión de un encuentro decisivo, un punto de inflexión. ¿Qué ha pasado aquí? La voz de Ricardo, apenas un susurro áspero, rompió el silencio tierno de la habitación. Mariana se levantó despacio,
la compasión en sus ojos nunca decayendo, ni siquiera ante la imponente presencia del señor Sandoval. Sostuvo la mirada del magnate, que buscaba respuestas con una avidez desesperada. Pedrito ha hablado, señor», dijo ella, con una calma que sorprendió al propio Ricardo. «Ha dicho mamá. Bueno, ma, por primera vez. Estábamos jugando con el muñeco, imitando sonidos, como todos los días, y de repente, simplemente salió de él, como si la puerta se hubiera abierto de golpe». Ricardo procesó sus palabras, su mente aún luchando por aceptar la realidad. No era posible que la solución a su angustia residiera en algo tan simple, tan carente de la complejidad que él asociaba con los problemas de su hijo. «¿Ma?», repitió Ricardo, como si necesitara paladear cada letra para convencerse. Pero los médicos, los especialistas, dijeron que era mutismo selectivo, que era genético, que quizás nunca. Su voz se quebró, revelando la profunda herida que llevaba dentro. Mariana se inclinó de nuevo hacia Pedrito, acariciándole el cabello con suavidad. «Señor, con respeto, los niños a veces guardan secretos que ni ellos mismos entienden», respondió Mariana. Su voz era un bálsamo de calma. «Pedrito es un niño especial, muy sensible. Su silencio no es una enfermedad, es un escudo. Creo que algo lo asustó mucho, algo que lo hizo encerrarse. No es su naturaleza, es una reacción a algo que le dolió profundamente». Las palabras de Mariana, simples pero penetrantes, golpearon a Ricardo con la fuerza de una revelación inesperada. Ricardo miró a Mariana con una nueva intensidad, una mezcla confusa de gratitud, desconfianza y una chispa de esperanza que no se permitía sentir desde hacía años. ¿Mutismo no genético? ¿Un trauma oculto? Esa idea tan radicalmente diferente de todos los diagnósticos que había recibido, resonó en él de una forma inquietante. Siempre había creído que su vida, su familia, su fortuna, estaban blindadas contra cualquier imperfección. La idea de que su propio hijo estuviera sufriendo por algo que él ignoraba, algo que había sucedido bajo su propio techo, era una afrenta directa a su sentido de control. Pero, ¿cómo una simple niñera podría saber lo que una legión de médicos no? Su mente empresarial, siempre calculadora, empezó a analizar la situación, buscando la trampa, el interés oculto. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete. Seguimos. Mariana, consciente de la mirada escrutadora de Ricardo, no se inmutó. Su compromiso con Pedrito trascendía cualquier cálculo. Se había propuesto darle voz a ese niño, no solo por el dinero que tanto necesitaba para su familia, sino por el profundo amor y la piedad que sentía por el pequeño. Para ella, cada risa, cada pequeño avance de Pedrito era una victoria personal, un propósito que daba sentido a su existencia. «Pedrito necesita tiempo, paciencia y mucho amor, señor», dijo, su voz firme. «Y necesita que alguien lo escuche de verdad, no solo sus palabras, sino lo que calla. Él tiene una historia que contar, una verdad que está atrapada dentro de él, y estoy segura de que podemos ayudarle a liberarla». Sus palabras eran un desafío silencioso a la desesperanza que había reinado en esa mansión. Justo en ese instante, el eco de unos tacones resonó en el pasillo, anunciando la llegada de Leonora, la prometida de Ricardo. Su belleza era tan deslumbrante como su ambición, una mujer forjada en el mismo molde de la opulencia y el control. A su lado, doña Elena, la madre de Ricardo, una matriarca imponente con ojos que medían el valor de las personas por su apellido y su fortuna, observaba la escena con una ceja arqueada. Ambas habían visto a Mariana como una empleada más, una sombra necesaria en la casa, pero la súbita intimidad entre Ricardo y la niñera, y el milagro del niño hablando, las puso en guardia. El aire se hizo denso, cargado de una tensión que nada tenía que ver con el milagro recién ocurrido, sino con el instinto de posesión y la defensa de un estatus que creían inquebrantable. «Ricardo, cariño, ¿qué ocurre aquí? ¿Por qué tanto revuelo?», preguntó Leonora con una sonrisa forzada, sus ojos de jade destellando con recelo, mientras escaneaban a Mariana, desde su sencillo uniforme hasta su expresión serena. Doña Elena, sin esperar respuesta, se acercó a Pedrito, ignorando a Mariana por completo. «Mi pequeño, ¿estás bien, corazón?»,
Esta niñera te ha asustado con... ¿Algún juego? Su voz era un cuchillo afilado, pretendiendo inocencia, pero cargada de una insidiosa acusación velada. Ricardo se tensó. El momento mágico, íntimo y revelador, fue abruptamente invadido por la frialdad calculada de su prometida y su madre. La felicidad que acababa de experimentar se desvaneció, reemplazada por la familiar sensación de estar atrapado entre dos mundos, el de su vulnerabilidad paterna y el de las exigencias sociales. «Madre Leonora, es increíble», comenzó Ricardo, intentando compartir su asombro. Pedrito ha dicho una sílaba. Por primera vez. Mariana. Ella lo ha logrado. La noticia, que debería haber sido motivo de alegría compartida, fue recibida con una frialdad gélida. Leonora intercambió una mirada rápida con doña Elena, una comunicación silenciosa que decía más que 1000 palabras. Una alarma se encendió en sus mentes, una amenaza latente a sus planes y al futuro que tan celosamente habían trazado. La niñera, esa figura insignificante, de repente se había convertido en un foco de atención, en una pieza inesperada en el tablero de ajedrez de los Sandoval, y eso era inaceptable. El aire de la habitación se llenó de una desconfianza palpable, una señal de los oscuros nubarrones que se avecinaban para Mariana. Doña Elena, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, se acercó a Mariana en el pasillo principal, mientras Ricardo y Leonora hablaban de otros temas, distrayéndose del momento. «Señorita Mariana, ¿verdad?», comenzó la matriarca, su voz como terciopelo helado. «Debe estar muy contenta. Es admirable cómo la gente humilde, con un poco de astucia, puede escalar posiciones. Pero no confunda la amabilidad del señor Ricardo con otra cosa. Esta casa tiene sus reglas y un orden que no debe romperse. Él es un hombre generoso, pero muy ocupado. Un buen sueldo es más que suficiente para alguien de su posición, ¿no cree? No piense que su presencia aquí es algo más que un servicio». La insinuación, sutil pero brutal, pretendía recordarle a Mariana su lugar y sembrar la semilla de la duda. Mariana sintió el golpe, la humillación velada que intentaba despojarla de la dignidad de su logro. Su rostro permaneció sereno, pero sus ojos, profundos y sinceros, reflejaron por un instante la pena de ser juzgada por su origen. «Doña Elena, mi único interés es el bienestar de Pedrito», respondió Mariana, su voz clara y sin rastro de rencor, aunque su corazón se encogió. «Y si Dios me ha dado el don de ayudarle, es una bendición que no se mide con dinero ni posición. Mi trabajo es cuidar al niño, y eso es lo que hago, con todo mi corazón». La matriarca la miró fijamente, sorprendida por la calma y la integridad de la joven. Aquella respuesta, tan carente de sumisión, solo avivó la llama de su desconfianza. ¿Quién era esa muchacha para desafiarla con tanta serenidad? Mientras tanto, Leonora observaba a Mariana con ojos calculadora. Aquel milagro era un estorbo, una pieza que no encajaba en su perfecto rompecabezas de ascenso social y herencia asegurada. Pedrito, el niño silente, era un obstáculo menor en su camino hacia el control total de la fortuna Sandoval. Pero si el niño empezaba a hablar, si Mariana ganaba la confianza de Ricardo, las cosas podrían complicarse. «Madre, esa niñera es un peligro», susurró Leonora a doña Elena más tarde, en la privacidad de sus aposentos. «No podemos permitir que se acerque demasiado a Ricardo. Podría intentar manipularlo, aprovecharse de su vulnerabilidad. Con el niño, imagina si empieza a sembrar ideas, si descubre cosas. Podría arruinarlo todo. La semilla de la calumnia y el miedo ya estaba sembrada. Tenemos que ponerla en su sitio antes de que sea demasiado tarde», replicó doña Elena, su rostro endurecido por la determinación. «Su presencia aquí ya es un inconveniente. Ricardo está demasiado sensible con el tema de Pedrito. Usará la prensa, nuestros contactos. Demostraremos que es una farsante, una arribista. Nadie se interpone en el camino». De los Sandoval. La decisión estaba tomada. Mariana, sin saberlo, se había convertido en el blanco de una conspiración que buscaba destruirla, no por lo que había hecho, sino por lo que podría llegar a significar para el futuro de la familia Sandoval y sus ambiciones desmedidas. El brillo de la mansión se oscurecía con las sombras de la intriga. ¿Podría Mariana sobrevivir a los ataques que se cernían sobre ella? Mientras las conspiraciones se tejían en los opulentos rincones de la mansión, Mariana continuaba su trabajo con la misma dedicación y pureza de corazón.
Para ella, el mundo se reducía al progreso de Pedrito. Cada día pasaba horas con el niño, leyéndole cuentos, cantándole canciones, animándole a jugar con sus muñecos, siempre buscando una nueva forma de despertar su voz interior. No era consciente de la tormenta que se formaba a su alrededor, de cómo sus acciones, movidas por la más noble de las intenciones, eran percibidas como una amenaza existencial por Leonora y doña Elena. La conexión con Pedrito se fortalecía, un vínculo inquebrantable forjado en la paciencia y el amor, ajeno a las intrigas que se gestaban en la sombra. Lo que Mariana no sabía es que la alegría de Pedrito al pronunciar aquella sílaba, un sonido tan dulce y lleno de esperanza, sería el catalizador de una guerra despiadada. La verdad que se negaba a salir del corazón de Pedrito no solo implicaría su propio trauma, sino que desenterraría los secretos más oscuros de la familia Sandoval, esos que se habían enterrado bajo el peso de su inmensa fortuna y su impecable reputación. La paciencia y la bondad de Mariana estaban a punto de ser puestas a prueba de la forma más cruel, enfrentándola a la verdadera cara del poder y la malicia que habitaban en aquella mansión dorada. Pero, ¿estaría preparada para lo que descubriría al amanecer, cuando los ataques comenzaran a golpear su mundo? El sol se asomó por las enormes ventanas de la mansión, bañando los pasillos en un dorado hipócrita. Mariana, sin embargo, no reparó en el lujo. Su mente estaba con Pedrito. Desde aquel día milagroso, el vínculo entre ellos se había afianzado, tejiendo una red invisible de confianza. Él, el pequeño mutista, ahora la seguía con la mirada, y a veces, un murmullo ininteligible escapaba de sus labios, un sonido que solo ella, con su paciencia infinita, lograba interpretar como un intento de comunicación. Ricardo, absorto en sus negocios, parecía haberse ablandado. Su mirada ya no era de frialdad, sino de una curiosidad teñida de esperanza. Pero la sombra de Leonora y doña Elena se cernía, una presencia gélida que Mariana sentía, aunque intentaba ignorarla con toda su alma. La calma era solo el preludio de la tempestad. La maquinaria de la calumnia se puso en marcha con precisión quirúrgica. Leonora, con una copa de champán en la mano, susurró a una socialité amiga en un exclusivo club que la nueva niñera era una interesada, una farsante que buscaba escalar socialmente a costa de la inocencia del niño. Doña Elena, por su parte, hizo una llamada a la redacción de una revista del Corazón, sugiriendo una historia sobre cómo las nuevas empleadas se aprovechaban de la vulnerabilidad de las familias adineradas. La tinta comenzaría a correr pronto, manchando el nombre de Mariana antes incluso de que ella supiera que la batalla había comenzado. La reputación, para ellas, era un arma más potente que cualquier verdad. Los primeros indicios llegaron como ráfagas de viento helado. Una mañana, la cocinera, que solía ser amable, la ignoró cuando Mariana le pidió una fruta para Pedrito. Los otros empleados, antes cordiales, ahora bajaban la mirada o se excusaban con prisas al verla. Mariana sintió el peso de sus miradas, los cuchicheos ahogados, las puertas que se cerraban a su paso. Comprendió que algo se había roto, que la armonía, frágil como el cristal de la mansión, se había hecho añicos. ¿Pero por qué? Su conciencia estaba tranquila, su trabajo era impecable y su corazón puro. No imaginaba la malevolencia que susurros inocentes podían desatar. Aún así, Mariana se aferraba a su propósito. La sonrisa de Pedrito, el brillo de sus ojos cuando lograba pronunciar un sonido, eran su refugio. Un día, mientras jugaban con bloques de madera, Pedrito construyó una torre alta, y al derrumbarla, un sonido gutural escapó de él. «No, no». Mariana lo miró con asombro. Nunca antes había mostrado tanta reacción a un estímulo. «¿No qué, mi amor?», le preguntó, suavemente, su voz como un abrazo. El niño se encogió. Sus ojos se llenaron de miedo por un instante, y señaló un cuadro en la pared que representaba una tormenta, una escena oscura que parecía evocarle un terror profundo. Un escalofrío recorrió a Mariana. Ricardo, observando desde la puerta entreabierta, notó la extraña reacción de su hijo y la preocupación en el rostro de Mariana. Había estado tan absorto en su imperio que los detalles de la vida de Pedrito se le habían escapado. Ahora, cada mirada, cada gesto del niño bajo la guía de Mariana era una revelación. «Mariana, ¿qué fue eso?», preguntó Ricardo, su voz grave.
Parecía asustado por un cuadro. Mariana le explicó la reacción, el no, no, y el miedo en los ojos del niño. Señor, sigo creyendo que Pedrito vio o escuchó algo que lo asustó mucho. Es como si su mente protegiera ese recuerdo, pero su cuerpecito lo delata. Ricardo frunció el ceño. La idea de un trauma, tan ajena a su vida de orden y control, empezaba a tomar forma. Leonora, impecable en su vestimenta de diseñador, irrumpió en la habitación de Pedrito como un rayo gélido. Su sonrisa, tensa y forzada, no llegaba a sus ojos. Mariana, qué bueno verte. Sabes, me preocupan esos ruiditos que hace Pedrito. Podrían malinterpretarse, ¿no crees? Podría parecer que lo estás forzando, o que su progreso no es real. La reputación de la familia es delicada. Su voz, suave como la seda, llevaba un filo oculto. Era una advertencia, una mini humillación, íntima que pretendía desestabilizar a Mariana. Sembrar la duda sobre su método y su integridad ante el mismo Ricardo, quien las observaba, sintiendo la tensión en el aire. Mariana mantuvo la calma. Su mirada sincera se encontró con los ojos calculadores de Leonora. Señorita Leonora, mi único interés es el bienestar de Pedrito. Él no está siendo forzado, está sanando. Cada sonido, cada pequeña palabra, es una victoria de su espíritu. Y la verdad siempre se impone, no importa cuánto se intente silenciarla. Su voz era firme, su convicción inquebrantable. Ricardo notó la dignidad en las palabras de Mariana, un contraste brutal con la sutil agresividad de Leonora. La promesa de su prometida de cuidar a Pedrito sonaba hueca, ahora que veía la verdadera devoción de la niñera. Mientras tanto, los chismes volaban. En los círculos más exclusivos de la Ciudad de México, el nombre de Mariana se mencionaba con desprecio. La niñera Sandoval, dicen que es una trepadora, que se aprovecha del pobre Ricardo y su hijo enfermo. Las revistas del corazón publicaban artículos con titulares insinuantes. La nueva niñera de los Sandoval, ángel o ambiciosa. Las fotos, cuidadosamente seleccionadas, la mostraban con Pedrito, pero el texto la pintaba como una manipuladora. Mariana, que no leía esos medios, sentía el ostracismo crecer, la gente evitándola en el supermercado, las miradas de juicio en las calles. Su mundo humilde se sentía de repente invadido por la toxicidad de la alta sociedad. Un día, mientras Ricardo estaba en una reunión crucial, una de las tías de doña Elena, una mujer de lengua viperina, visitó la mansión. Encontró a Mariana jugando con Pedrito en el jardín. Con una sonrisa condescendiente, se acercó. Dicen que tienes habilidades especiales, ¿verdad, niña? Dicen que curas a los niños con tu magia. Quizás deberías probar suerte como curandera en tu pueblo, no aquí en la mansión de los Sandoval. Aquí necesitamos resultados probados, no charlatanerías. ¿Sabes lo caro que es este jardín? No querríamos que un susto te hiciera arruinar algo. La burla y la amenaza estaban veladas, pero su intención era clara: minimizarla, humillarla en su propio terreno. Mariana sintió el ardor en sus mejillas, pero supo que no debía reaccionar. Señora, mi único don es la paciencia y el amor por los niños. Pedrito es un niño noble, y su progreso es su propio mérito. Mi lugar es aquí, cuidándolo. La tía se burló, despidiéndola con un gesto de la mano. Mariana regresó con Pedrito, su corazón dolido, pero su determinación inquebrantable. ¿Cómo podía la envidia ser tan cruel? Pero no iba a permitir que nadie apagara la luz de esperanza que Pedrito había encendido en ella. Su única meta era liberar a ese niño del peso de su silencio. Mientras tanto, Pedrito continuaba progresando a pasos agigantados. Comenzó a dibujar con más claridad, a menudo bocetos abstractos que Mariana interpretaba como escenas de confusión o miedo. Un día dibujó una figura de mujer con un pañuelo azul, de pie sobre un niño caído. Luego tachó la cara de la mujer con rabia. «Mala», susurró el niño, señalando la figura. El corazón de Mariana se aceleró. El pañuelo azul. Leonora solía usar un pañuelo de seda azul. ¿Podría ser una pista? La verdad oculta comenzaba a revelarse en los trazos infantiles, un puzzle que Mariana estaba comenzando a armar, pieza por pieza. Ricardo, aunque inmerso en su trabajo, no era ajeno a los rumores. Las sutiles indirectas de sus colegas, los comentarios de su madre y de Leonora sobre la excéntrica niñera, empezaron a corroer su confianza inicial.
Una tarde, encontró a Mariana examinando los dibujos de Pedrito con una intensidad inusual. «Mariana, ¿qué buscas en esos garabatos?», preguntó, su tono teñido de un escepticismo que antes no había existido. La semilla de la duda, plantada por Leonora y doña Elena, comenzaba a germinar en su mente, nublando el milagro que había presenciado. Mariana le mostró el dibujo. «Señor, Pedrito no es un niño que solo garabatee. Creo que está intentando decirnos algo. Esta figura, el pañuelo azul, es recurrente. Y dice mala. ¿No le parece significativo?». Ricardo miró el dibujo, el pañuelo azul, la figura tachada. Recordó a Leonora usando un pañuelo similar. Una punzada de inquietud lo recorrió. ¿Podría ser que su prometida, la mujer con la que planeaba su futuro, estuviera implicada en algo que afectaba a su hijo? La idea era absurda, y aún así, una pequeña voz en su interior le decía que Mariana no era de las que inventaban cosas. Los ataques contra Mariana se intensificaron, trascendiendo los susurros y llegando a los titulares de la prensa más amarillista. La niñera misteriosa, un as en la manga o una amenaza para los Sandoval. Las redes sociales se llenaron de comentarios malintencionados, orquestados por un equipo de relaciones públicas contratado por Leonora y doña Elena. La historia se viralizó, y Mariana, que vivía en un mundo sin redes sociales, empezó a sentir el peso de una fama indeseada. Su nombre, asociado a la palabra interesada, le dolía más que cualquier golpe físico. Leonora, con una sonrisa triunfal, se aseguró de que Ricardo viera los artículos. «Cariño, ¿no crees que esto está afectando la imagen de la familia? Esa chica es un imán de problemas. No podemos tenerla aquí. La gente empieza a hablar. Y el niño, mira, sigue igual. Tal vez sea mejor que busquemos a otro especialista, uno de verdad». Su manipulación era sutil, apelando a la vanidad y el control de Ricardo, intentando que él mismo tomara la decisión de despedir a Mariana, para que no pareciera una injusticia. Pero Ricardo, contra todo pronóstico, sintió un resquemor. Había visto a Pedrito sonreír, había escuchado sus murmullos. La conexión era innegable. «Leonora, no soy tonto. Sé que esta campaña no es casualidad. Y sé que Pedrito está mejorando. Mucho. ¿Por qué te empeñas en negar lo que es evidente? ¿Qué tienes contra Mariana? Si tan solo te preocuparas por el niño como ella lo hace». Su voz, inusualmente fría, la dejó sin palabras por un instante. La fisura en la relación de Ricardo y Leonora empezaba a hacerse visible. Una grieta causada por la verdad que Mariana había traído. Mariana, ajena a la discusión de Ricardo, seguía el hilo de las pistas. Un día, Pedrito se negó a entrar en una habitación con un viejo piano, una habitación que Leonora solía frecuentar. Se aferró a Mariana, sus pequeños dedos apretando su blusa, y susurró: «Oscuro, ruido, mamá». El último sonido fue un grito ahogado. Mariana, sorprendida, lo abrazó. «¿Oscuro? ¿Ruido?», preguntó suavemente. Pedrito asintió, las lágrimas brotando de sus ojos. Ella recordó que la habitación estaba a oscuras la mayor parte del tiempo, y Leonora practicaba el piano a veces. ¿Podría ser el escenario de su trauma? La noche de la gala benéfica se acercaba, un evento que reunía a la élite de la ciudad. Leonora y doña Elena planeaban su golpe maestro. Mariana, inesperadamente, fue invitada por Ricardo, quien insistió en que su presencia era importante como la persona que mejor conoce el progreso de Pedrito. Leonora y doña Elena no podían negarse sin parecer insensibles. La niñera, con un vestido sencillo que Ricardo había insistido en comprarle, se sentía fuera de lugar entre el derroche de diamantes y sedas, pero su corazón latía por Pedrito y por la posibilidad de que Ricardo finalmente viera la verdad de lo que ellas eran. Al entrar al salón de la gala, el aire se heló. Las miradas se posaron en Mariana, los susurros se intensificaron. Una mujer con un collar deslumbrante se tapó la boca y se volvió para murmurar a su acompañante. Mariana sintió el peso de cientos de ojos sobre ella, el juicio silencioso, la condena impuesta por aquellos que se creían superiores. Ricardo, a su lado, intentó protegerla, pero la ola de desprecio era abrumadora. La primera parte de la humillación pública ya se sentía en el aire, fría y cortante, como el cristal. Leonora, con una sonrisa radiante y un vestido que parecía sacado de una revista,
Se acercó a Mariana teatralmente. Mariana, qué sorpresa verte aquí. Espero que disfrutes la noche, aunque entiendo que este ambiente no es el tuyo. ¿Sabes? Estábamos hablando de tu milagro con Pedrito. Dicen que has sido muy persistente. Algunos incluso creen que has usado métodos poco convencionales, o que, bueno, quizás no hay milagro y todo es una farsa. No quisiéramos que la gente pensara que los Sandoval somos unos ingenuos, ¿verdad? Su voz, dulce y venenosa, resonó en el silencio expectante. Varios invitados se volvieron. Sus miradas se posaron en Mariana con una mezcla de curiosidad y desprecio. Un empresario que solía saludar a Ricardo con efusividad evitó el contacto visual con Mariana. Una socialité se negó a estrechar su mano cuando Ricardo intentó presentarla. Mariana sintió el golpe. Era como si su dignidad le fuera arrancada pedazo a pedazo, bajo la mirada de todos. La humillación era palpable, lacerante. Ricardo, al ver la escena, sintió una furia fría. Por primera vez, vio la crueldad de Leonora sin velos, el puro afán de destruir. Señorita Leonora, mis métodos son el amor y la paciencia. Y si Pedrito ha avanzado, es porque un día él decidió confiar en mí y empezar a sanar, respondió Mariana. Su voz temblaba ligeramente, pero sus ojos mantenían la firmeza. No hay farsa en el corazón de un niño, solo inocencia. Y la verdad de su progreso, un día, será innegable para todos, incluso para aquellos que prefieren vivir en la oscuridad de la negación. Su respuesta, llena de dignidad, silenció a Leonora por un instante, pero el daño ya estaba hecho. Ricardo, con la mandíbula apretada, tomó la mano de Mariana, un gesto que sorprendió a todos, incluida ella misma. Leonora, Pedrito está progresando, y Mariana es la razón. Deja de sembrar calumnias. Su voz era un trueno silencioso. Doña Elena se acercó, su rostro endurecido. Ricardo, hijo, cálmate. Solo queremos protegerte. Esa niñera está arruinando tu reputación. ¿Cómo puedes defenderla después de todo lo que se dice? Ella es una arribista, una interesada. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. La atmósfera se cargó de una tensión insostenible. La batalla por la verdad apenas comenzaba. El resto de la noche de la gala fue un tormento para Mariana. Se sentía como un objeto de escarnio. Cada mirada, cada susurro era una punzada. Pero en medio de ese dolor, su mente no dejaba de pensar en Pedrito. Aquel dibujo, el pañuelo azul, el miedo en los ojos del niño y su reacción a la habitación del piano. Empezó a atar cabos. ¿Podría Pedrito haber presenciado algo horrible? ¿Y si Leonora o doña Elena estaban implicadas? La idea era aterradora, pero tenía un extraño sentido. El mutismo de Pedrito, tan inexplicado, ahora parecía tener un origen más oscuro de lo que nadie imaginaba. Ricardo no durmió esa noche. La imagen de Mariana humillada públicamente, su dignidad intacta a pesar de las flechas envenenadas, lo persiguió. Se dio cuenta de que había sido un ciego, cegado por su propia desesperación y la manipulación de Leonora y su madre. La furia y el arrepentimiento lo invadieron. Su hijo, silencioso, y una mujer inocente, atacada por la verdad que intentaba sacar a la luz. Era el momento de actuar, de desenterrar la verdad, por dolorosa que fuera. No podía permitir que la vida de Pedrito y la reputación de Mariana fueran destruidas por mentiras y ambición. A la mañana siguiente, Ricardo visitó a Pedrito antes de ir a su oficina. Encontró a Mariana intentando que el niño hablara. «Papá», susurró Pedrito, un sonido apenas audible, pero claro. Ricardo sintió un nudo en la garganta. Se arrodilló, sus ojos llenos de lágrimas. «Mi amor, mi Pedrito», «¿Dijiste papá?» El niño asintió, su mirada fija en Mariana, como si ella fuera la fuente de su valor. Ricardo comprendió que el progreso era real, irrefutable, y que Mariana no era una farsante. Era la única persona que había logrado alcanzar a su hijo. «Mariana, necesito tu ayuda para desentrañar esto», dijo Ricardo con una nueva determinación en su voz. «Necesito saber qué le pasó a Pedrito. Los médicos no me dieron respuestas, pero tú sí. ¿Crees que hay algo específico que lo asustó?» Mariana, con cautela, compartió sus observaciones. El miedo al cuadro de la tormenta, la reacción a la habitación del piano, los dibujos, el pañuelo azul. «Señor, creo que Pedrito presenció, o fue parte de un incidente, algo que lo dejó muy asustado, y creo que alguien lo encubrió.
Ricardo la escuchó con atención. Cada palabra era una pieza del rompecabezas. Ricardo contrató a un detective privado, un hombre discreto y eficiente, para investigar el pasado de Pedrito y la historia de la mansión, centrándose en cualquier incidente inusual que pudiera haber ocurrido. Quería un informe exhaustivo, lejos de los ojos de Leonora y doña Elena. La investigación debía ser secreta, pues sabía que se enfrentaba a la astucia de su propia familia. Mientras tanto, en la mansión, Mariana continuaba su trabajo, cada día más cerca de desentrañar el misterio, sin saber que una investigación paralela estaba en marcha, dirigida por el propio Ricardo. Una tarde, mientras revisaba viejas fotografías familiares, Mariana encontró una imagen de Pedrito de hacía 2 años, sonriendo, antes de su mutismo. Detrás de él, en un segundo plano, se veía un fragmento de un sillón verde y una cortina azul. Recordó que Pedrito una vez se escondió en esa misma habitación del piano y se negó a salir, balbuceando algo sobre oscuro y caída. Comparó el fondo de la foto con la habitación del piano. Era la misma. La pieza encajaba. La verdad estaba en los detalles, en los rincones olvidados. El detective, mientras tanto, descubrió un informe médico sobre un pequeño accidente doméstico ocurrido en la mansión hace 2 años, clasificado como sin importancia y tratado de forma privada para evitar escándalos. El informe mencionaba una caída desde una escalera interna, pero los detalles eran vagos. Ricardo, al leerlo, sintió un escalofrío. La edad de Pedrito coincidía. ¿Por qué no le habían dicho nada? La mentira, como una sombra, empezaba a extenderse por los cimientos de su perfecta vida, desvelando una oscuridad que no había querido ver. Mariana, sin el informe, pero guiada por su intuición y las reacciones de Pedrito, se concentró en la habitación del piano. Un día, mientras estaba con Minureses, el niño le preguntó directamente: «Pedrito, ¿qué pasó en esta habitación? ¿Por qué te da miedo?» Pedrito, con un esfuerzo inmenso, señaló el piano y luego el suelo, y con los ojos llenos de terror, dijo una palabra casi inaudible: «Ruido, fuerte, mamá, mala». Su voz, frágil, era una revelación devastadora. Era la palabra mamá la que la desconcertaba. ¿A quién se refería? Ricardo llegó en ese momento, justo cuando Pedrito pronunciaba esas palabras. Escuchó él: mamá, mala. Pedrito: «¿A quién llamas mamá mala?», preguntó Ricardo, con el corazón latiéndole desbocado. El niño se encogió y con su pequeña mano señaló una fotografía en la mesa auxiliar. Una foto de Leonora, sonriendo. Ricardo se quedó petrificado. Leonora, no su madre biológica, sino la figura que ocuparía el rol de mamá en su vida futura. La verdad se le presentaba como un golpe seco, demoledor. Leonora entró en la sala en ese instante, notando el tenso silencio. ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué esa cara? ¿Ricardo? Su voz era suave, pero sus ojos escrutaban la escena. Ricardo la miró con una expresión indescifrable, una mezcla de dolor y una nueva rabia. Pedrito ha dicho mamá mala, Leonora, y te ha señalado a ti. El color se le fue del rostro. Doña Elena, que la seguía de cerca, se apresuró a intervenir. Tonterías. Es un niño, Ricardo. No sabe lo que dice. Esta niñera lo está confundiendo. No, madre. Pedrito sabe más de lo que creemos. Y Mariana no lo confunde. Lo está ayudando a recordar, respondió Ricardo, su voz cargada de autoridad. El detective encontró un informe. Un accidente en esta casa hace 2 años. Una caída. ¿Qué saben ustedes de eso? ¿Qué encubrieron? Las acusaciones directas de Ricardo resonaron en la sala, revelando la grieta que se había abierto en la fachada de la familia Sandoval. Leonora y doña Elena se miraron, sus rostros pálidos, atrapadas en la red de mentiras que habían tejido con tanta meticulosidad. Doña Elena, recuperando la compostura, intentó desviar la conversación. Ricardo, hijo, estás cansado. Son viejas historias. Un pequeño traspié, nada importante. No hagas caso a esa niñera. Ella solo quiere manipularte, sacarte dinero. Su intento de desacreditar a Mariana fue inútil. Ricardo ya no la escuchaba. Sus ojos estaban fijos en Leonora, exigiendo respuestas que ella no quería dar. La verdad estaba en el aire, tangible, y cada segundo que pasaba se hacía más difícil de negar. Leonora, con la voz apenas un hilo, intentó defenderse. Ricardo, fue un accidente. Pedrito estaba jugando y se tropezó.
Solo lo protegimos de un escándalo innecesario. Mariana, que observaba la escena, sintió un escalofrío. La verdad, aunque a medias, comenzaba a salir a la luz. Pero la frialdad con la que Leonora lo decía, la falta de remordimiento, era espeluznante. El dolor de Pedrito, tan real, era minimizado a un tropezón, que más escondían bajo la alfombra de la opulencia. El detective envió a Ricardo una fotografía, borrosa, recuperada de un viejo móvil de un empleado despedido años atrás. Mostraba a Pedrito llorando en el suelo de la habitación del piano, y una figura femenina borrosa de espaldas, con un destello azul en su cuello. La prueba no era irrefutable, pero combinada con los dibujos y las palabras del niño, era una pista crucial. Ricardo le mostró la foto a Mariana, quien la reconoció de inmediato. «Es el pañuelo azul, señor. Es Leonora». Sus miradas se cruzaron. La certeza los envolvió. La tensión en la mansión se volvió insoportable. Ricardo se volvió distante con Leonora y doña Elena, mientras pasaba más tiempo con Mariana y Pedrito. Las mujeres, al sentirse acorraladas, redoblaron sus esfuerzos por desacreditar a Mariana. Leonora, con sus conexiones en la junta directiva de la empresa de Ricardo, empezó a sembrar dudas sobre la salud mental de su prometido, sugiriendo que estaba siendo engañado por la niñera. Era un juego peligroso, pero estaban desesperadas por mantener sus secretos ocultos. «Ricardo, esto se está yendo de las manos», dijo doña Elena una tarde, su voz baja y amenazante. «Esa niñera te está volviendo loco. Si no la despides, si no vuelves en razón, tu reputación, la de tu familia, todo lo que hemos construido, se vendrá abajo. Piensa en el Imperio Sandoval». Su advertencia no fue una súplica, sino una amenaza velada, un ultimátum para que Ricardo eligiera entre su hijo y su prometida, o la estabilidad de su imperio y la mentira. Ricardo no cedió. La voz de su hijo, las lágrimas de Mariana, la verdad que se negaba a silenciar, pesaban más que cualquier amenaza. «Madre, no voy a sacrificar la verdad por una fachada. Pedrito merece justicia, y Mariana merece respeto». Su decisión estaba tomada, firme como las rocas. La familia Sandoval, que siempre había parecido inquebrantable, estaba a punto de resquebrajarse bajo el peso de sus propios secretos, expuestos por la pureza de un niño y la valentía de una humilde niñera. La tormenta, que se avecinaba, sería devastadora. Mariana sentía la presión. Las miradas hostiles de los empleados le hacían la vida difícil, pero el progreso de Pedrito la mantenía en pie. Él ya pronunciaba frases cortas, aunque con dificultad, y su mirada, antes perdida, ahora se posaba en ella con una gratitud inmensa. Un día, mientras dibujaba con Pedrito, el niño dibujó una mujer cayendo por unas escaleras, y luego a él mismo escondiéndose. Ella cayó. Yo, asustado. Mamá la empujó. Los trazos, aunque infantiles, eran desgarradores. Mariana sintió un escalofrío que le heló la sangre. Ricardo entró en la habitación y vio el dibujo. Su rostro se endureció. «Pedrito, ¿quién cayó? ¿Quién empujó a mamá?». El niño, con los ojos llenos de lágrimas, señaló a la figura femenina que empujaba. Era un garabato, pero la forma del pañuelo azul era inconfundible. Ricardo se dio cuenta del horror de la verdad. No fue un accidente. Alguien empujó a Leonora, quizás en una discusión, y Pedrito lo había presenciado todo, traumatizado por la escena. ¿Pero quién? La implicación era grave, y la única persona en la escena, además de Pedrito y Leonora, según los informes, era doña Elena. «Doña Elena», susurró Ricardo, el nombre sabiendo a ceniza en su boca. La idea de que su propia madre fuera capaz de semejante acto, de encubrirlo y de atacar a Mariana por sacar la verdad, era insoportable. Llamó de inmediato a su detective. «Necesito que me consigas cualquier grabación, cualquier testimonio de los empleados de hace 2 años, especialmente del día del accidente. Quiero saber la verdad completa, sin importar lo que cueste». La voz de Ricardo era un trueno silencioso, cargada de una ira fría y una determinación inquebrantable. El detective trabajó contra reloj, y pocos días después, le entregó a Ricardo un viejo dispositivo USB. «Señor Sandoval, esto fue recuperado de un sistema de seguridad interno de la casa, borrado, pero logramos restaurarlo. Es un video de hace 2 años, del día del incidente.
El corazón de Ricardo se aceleró. Era la verdad innegable que había estado buscando. En ese momento, Pedrito entró en la oficina, llevando consigo un muñeco. Ricardo lo miró y supo que no había vuelta atrás. Tenía que exponer la verdad, por su hijo y por Mariana. Mientras tanto, doña Elena y Leonora, al ver a Ricardo cada vez más cerca de Mariana y el niño, tomaron una medida desesperada. Convocaron una rueda de prensa bajo el pretexto de una donación importante, pero con la verdadera intención de desenmascarar a Mariana y hundirla públicamente, así como a Ricardo por dejarse manipular. Querían terminar con el asunto de una vez por todas. La batalla final se avecinaba y la mansión Sandoval se preparaba para ser el escenario de una revelación que sacudiría a toda la alta sociedad. Mariana, sin saber la magnitud del plan, sintió una premonición, la calma antes de la tormenta, pero estaba lista. Por Pedrito, por la verdad, enfrentaría cualquier cosa. Su corazón puro la impulsaba. La verdad, aunque a veces se escondiera en los rincones más oscuros, siempre encontraba su camino para salir a la luz, para sanar heridas y para desenmascarar a los verdaderos villanos. El destino de Pedrito y el suyo propio estaban a punto de entrelazarse en un clímax que nadie podría haber anticipado. El detective, un hombre de pocas palabras pero gran eficacia, le había entregado a Ricardo no solo el USB con el video restaurado, sino también una serie de entrevistas discretas con antiguos empleados de la mansión. Uno de ellos, una exmucama despedida abruptamente poco después del incidente de Pedrito, confesó haber escuchado una fuerte discusión en la habitación del piano, seguida de un estruendo y un grito. La señora Elena y la señorita Leonora estaban muy alteradas, testificó. Y luego, silencio. Después, el niño no volvió a hablar. La pieza faltante del rompecabezas estaba por ser revelada, una verdad sepultada por el miedo. Ricardo escuchó el audio de la entrevista con el corazón encogido. La voz de la mucama era temblorosa, pero sus palabras eran claras. El incidente no fue un mero tropezón. Hubo una discusión, un acto de violencia y un encubrimiento meticuloso. Su propia madre y su prometida. La traición, la frialdad, la crueldad, todo el lujo que lo rodeaba. La impecable reputación de los Sandoval se sentía como una máscara de oro que ocultaba una podredumbre inaceptable. Su determinación de exponer la verdad se hizo inquebrantable, no solo por Pedrito, sino por la integridad que creía perdida. Mientras tanto, Pedrito, animado por Mariana, empezó a usar más palabras. Un día, al ver a Leonora entrar en la habitación, el niño se aferró a Mariana y con voz temblorosa dijo: «Ella la empujó. Abuela, no hizo nada». Los ojos de Mariana se abrieron de par en par. La abuela no fue Leonora quien empujó, fue doña Elena. Y Leonora, su cómplice, lo encubrió. El horror se apoderó de Mariana. La verdad era aún más oscura de lo que había imaginado, involucrando directamente a la matriarca de la familia Sandoval en la tragedia del niño. Ricardo, al escuchar el testimonio de Pedrito a Mariana, sintió cómo el mundo se le venía encima. Su propia madre, la mujer que le había enseñado todo sobre la reputación y el poder, había silenciado a su nieto para proteger una imagen. La ira se mezcló con una profunda tristeza. Se acercó a Pedrito, sus ojos llenos de una ternura desbordante. «Mi amor, no tengas miedo. Papá está aquí. Nadie más te hará daño. Y vamos a contar la verdad, para que todos sepan lo valiente que eres». Era una promesa, un juramento a su hijo. Doña Elena, enterada por sus espías de la cercanía creciente de Ricardo con Mariana y las nuevas revelaciones de Pedrito, intensificó sus sabotajes. Instruyó a los abogados de la familia para que revisaran el contrato de Mariana, buscando una cláusula para despedirla por incumplimiento o conducta inapropiada. También filtró a la prensa más sensacionalista la historia de un supuesto robo de joyas de la mansión, insinuando veladamente que la niñera era la principal sospechosa. Quería que Mariana fuera humillada y encarcelada antes de que pudiera hablar más. Mariana, enterada de la acusación de robo por los chismorreos del servicio, sintió una puñalada en el pecho. ¿Cómo podían ser tan crueles? Su honestidad era su mayor tesoro. Se acercó a Ricardo, con lágrimas en los ojos. «Señor,
Dicen que robé joyas, que soy una ladrona. Yo jamás haría algo así. ¿Me cree usted? Ricardo la miró. Su corazón se apretó. Claro que te creo, Mariana. Esto es otro ataque, una maniobra desesperada. No temas. Nadie te hará daño mientras yo esté aquí. Voy a protegerte. Su voz era un bálsamo para el alma de Mariana. Ricardo ordenó a su detective que investigara el supuesto robo. En cuestión de horas, el detective descubrió que la desaparición de las joyas había sido un montaje. Las piezas estaban escondidas en la propia caja fuerte de doña Elena, cuidadosamente guardadas para ser encontradas y culpar a Mariana. La vileza de su madre no tenía límites. Ricardo sintió náuseas. No podía permitir que esa mujer, su madre, siguiera haciendo daño en nombre de un estatus social podrido. La rueda de prensa ya no sería solo una revelación, sería una condena. Los días previos a la rueda de prensa fueron un hervidero de tensión. Leonora actuaba con una falsa calma, doña Elena con una arrogancia fría. Ambas confiaban en que su plan saldría a la perfección, que las acusaciones de farsante y ladrona contra Mariana serían suficientes para aplastarla y silenciar a Ricardo. No sabían que Ricardo tenía en su poder una bomba, un video que desmantelaría no solo su plan, sino la imagen impecable de la familia Sandoval para siempre. El escenario estaba listo para la caída de un imperio de mentiras. Mariana, ajena a los detalles del video, sentía la inminencia de un gran evento. Pedrito, aunque más comunicativo, seguía mostrando ansiedad al mencionar la habitación del piano o al ver a Leonora. Sus pequeños ojos aún guardaban la sombra de aquel trauma. Mariana sabía que la rueda de prensa sería el momento de la verdad para el niño. Era su oportunidad para liberarse, para contar su historia, aunque fuera a través de su mirada y de las palabras que Mariana había logrado sacar de él. La justicia para Pedrito era lo único que importaba. Ricardo pasó horas con el video, confirmando cada detalle. La imagen era borrosa, pero las figuras eran claras. Doña Elena empujando a Leonora, quien caía cerca de Pedrito, el grito de la mujer, el sollozo del niño, y luego el silencio, la frialdad con la que doña Elena se levantaba y Leonora se recomponía, sin una sola mirada para el niño aterrorizado. Era una escena desgarradora. Su propia familia, la sangre de su sangre, era capaz de una crueldad inimaginable, y él había estado ciego. En la mañana de la rueda de prensa, Ricardo abrazó a Pedrito, quien se aferró a él con una fuerza inusual. «Papá, ¿vamos a contar la verdad?», susurró el niño, su voz aún frágil pero llena de una nueva valentía. «Sí, mi amor, vamos a contar la verdad, toda la verdad», respondió Ricardo, sus ojos fijos en la puerta de la habitación. Sabía que al cruzar ese umbral, su vida, y la de los Sandoval, nunca volvería a ser la misma, pero era un precio que estaba dispuesto a pagar por la voz y la felicidad de su hijo, y por la dignidad de Mariana. Mariana, aunque nerviosa, se sentía extrañamente en paz. Había dedicado su vida a Pedrito, y ahora era el momento de que él brillara. Llevaba en el corazón la convicción de que la verdad era la única vía para sanar. No temía las acusaciones ni las miradas, porque sabía que su conciencia estaba limpia. Su uniforme sencillo, su rostro sereno, contrastaban con la opulencia y el nerviosismo de Leonora y doña Elena, quienes ya esperaban en el salón principal, sin imaginar la inminente catástrofe que estaba a punto de desatarse sobre ellas. El escenario estaba listo. Los flashes de las cámaras iluminaron el gran salón de eventos de la mansión. Periodistas, fotógrafos y socialites llenaban el lugar, esperando el anuncio de Ricardo Sandoval. Leonora y doña Elena, sentadas con falsa compostura, intercambiaban miradas de triunfo. Mariana y Ricardo se acercaron al atril, con Pedrito de la mano. El silencio se apoderó de la sala, expectante, cargado de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. La verdad, aunque muda, por tanto tiempo, estaba a punto de encontrar su voz, de una forma que nadie jamás olvidaría. Los flashes de las cámaras iluminaron el gran salón de eventos de la mansión. Periodistas, fotógrafos y socialites llenaban el lugar, sus voces creando un zumbido impaciente, esperando el anuncio de Ricardo Sandoval. Leonora y doña Elena, sentadas en la primera fila, mantenían una falsa compostura,
intercambiando miradas cómplices de triunfo, convencidas de que su plan estaba a punto de ejecutarse a la perfección. Mariana y Ricardo se acercaron al atril, con Pedrito, sorprendentemente calmado, de la mano. El silencio se apoderó de la sala, expectante, cargado de una tensión tan densa que se podía cortar con un cuchillo. La verdad, aunque muda por tanto tiempo, estaba a punto de encontrar su voz, de una forma que nadie jamás olvidaría, rompiendo la fachada de cristal de los Sandoval. Ricardo, con una expresión seria y decidida, se paró frente a los micrófonos. Gracias a todos por su presencia. Hoy, comenzó, su voz resonando con una autoridad que no dejaba lugar a dudas. Hemos convocado esta rueda de prensa no solo para anunciar una importante donación a un hospital pediátrico en nombre de mi hijo, sino también para abordar y disipar de una vez por todas los infames rumores que han circulado recientemente sobre la salud de Pedrito y la integridad de quienes lo cuidan. Su mirada se dirigió brevemente a Mariana, un gesto de apoyo que no pasó desapercibido para los presentes, quienes ya esperaban el inevitable drama. Mi hijo Pedrito ha sufrido durante años un mutismo selectivo, diagnosticado como un caso sin esperanzas por los mejores especialistas. Continuó Ricardo, su voz cargada de la emoción contenida de un padre. Pero contra todo pronóstico, y gracias a la dedicación, la paciencia y el amor incondicional de una persona extraordinaria, hoy está aquí. Él ha logrado lo que nadie pudo en años, dando pasos agigantados hacia su recuperación, y su progreso es real e irrefutable. Las cámaras enfocaron a Mariana, quien sostenía la mano de Pedrito, sus ojos llenos de una serena dignidad a pesar de la presión abrumadora de la situación. La semilla de la verdad ya estaba sembrada. Sin embargo, antes de que Ricardo pudiera continuar, Leonora se levantó de su asiento con una sonrisa gélida, interrumpiéndolo. Su vestido de alta costura ondeaba con el movimiento, un símbolo de su poder y su intención de controlar la narrativa. Con el debido respeto, Ricardo, creo que es fundamental ser completamente transparentes con la prensa, sin caer en sentimentalismos que nublen la verdad, espetó. Su voz, aunque melodiosa, llevaba un filo oculto. Entiendo tu desesperación y tu esperanza como padre, pero no podemos vender una fantasía irreal a la opinión pública. Es cierto que Pedrito ha mostrado algunos balbuceos, pero de ahí a insinuar una recuperación milagrosa, es una exageración que roza la manipulación. Doña Elena, asintiendo con una gravedad teatral, añadió su propia carga de veneno. Sí, la prensa ha sido muy perspicaz al respecto. Es lamentable que la señorita Mariana, una empleada de la casa, haya utilizado la vulnerabilidad de un niño y la desesperación de un padre para buscar notoriedad, y por qué no decirlo, un ascenso social descarado, declaró con voz firme, mirando directamente a Mariana. Hemos sido demasiado generosos al permitir que esta situación se saliera de control, creando una falsa expectativa. El niño sigue siendo un caso delicado y culpar a la familia por su condición es una infamia inaceptable que no toleraremos. Es hora de poner fin a esta farsa de una vez por todas. Mariana sintió el golpe brutal de aquellas acusaciones, directas y crueles, diseñadas para aniquilar su reputación y su espíritu. Los flashes de las cámaras parecían quemarle la piel, cada clic era una punzada. Cientos de ojos la juzgaban sin piedad, susurraban su condena, intentando despojarla de toda dignidad y credibilidad frente a Ricardo y el mundo. Su corazón latía con una fuerza desbocada, un dolor profundo la invadía, pero se aferró a la pequeña mano de Pedrito, buscando fuerza en la pureza de su inocencia. Un pensamiento fugaz cruzó su mente. ¿Cómo podía la maldad ser tan descarada? Pero no voy a ceder. La verdad es mi única arma. No, señora, no es una farsa, es la verdad del corazón de un niño, exclamó Mariana. Su voz, aunque inicialmente quebrada por la emoción, se alzó con una determinación férrea que sorprendió a todos los presentes. Pedrito ha progresado, y es real. Mi único interés siempre ha sido y será su bienestar. Ustedes, por el contrario, son las que han intentado silenciar la verdad, tanto de su milagroso progreso, como de lo que realmente le ocurrió, la raíz de su dolor. Ustedes son las que mienten para proteger sus propios intereses y una imagen podrida. La sala enmudeció por un instante. La audacia de la humilde niñera desafiando la autoridad de las intocables Sandoval.
provocando un sismo en el salón. Ricardo, con una furia fría brillando en sus ojos, dio un paso adelante, colocando su mano protectora firmemente sobre el hombro de Mariana, un gesto que valía más que 1000 palabras. Lo que Mariana dice es la pura verdad, y no voy a permitir ni una calumnia más. Hemos estado investigando a fondo, y la verdad, aunque dolorosa para algunos, ha salido finalmente a la luz, una verdad que la señora Elena y la señorita Leonora han intentado ocultar con desesperación. Pedrito no solo ha progresado asombrosamente, sino que, de hecho, está listo para contarnos lo que le pasó, a su manera. La mención de una investigación secreta y de que el niño hablaría provocó un murmullo ensordecedor entre los periodistas. Rápidamente, sacaron sus grabadoras y cámaras, esperando la inminente revelación, sus ojos brillando con la anticipación de una exclusiva bomba. «Tenemos un video», añadió Ricardo, su voz cortante como un cuchillo. «Un video que lo cambiará todo, un video que ha sido borrado, encubierto, pero que, afortunadamente, logramos recuperar. Un periodista amigo, que ya tiene conocimiento de esto, puede presentarlo». Una tensión insoportable se instaló en el aire. El nudo en el estómago de Mariana se apretó aún más. Un periodista de renombre, que Ricardo había contactado en secreto, se puso de pie, su rostro serio. «Señor Sandoval, se refiere a un fragmento de un antiguo sistema de vigilancia interna de la mansión, el mismo que circuló brevemente entre algunos empleados hace 2 años antes de ser aparentemente borrado por completo». Leonora y doña Elena se pusieron lívidas. Sus ojos se abrieron con un pánico abyecto que no pudieron disimular, el color abandonando sus rostros. Ricardo asintió gravemente. «Sí, a ese mismo video me refiero. Mi equipo logró restaurar esas imágenes. Con su permiso, vamos a proyectarlo ahora mismo. Lo que verán no solo es la prueba irrefutable del progreso de mi hijo, sino la verdad oculta que ha silenciado su voz por tanto tiempo y que estas 2 mujeres han encubierto». La sala se oscureció abruptamente, sumiendo a la audiencia en una tensión casi palpable. Una pantalla gigante se encendió, proyectando imágenes granuladas, pero inconfundibles, de la habitación del piano, el mismo lugar que tanto aterrorizaba a Pedrito. El corazón de Ricardo y Mariana se aceleró. Al principio, la imagen era borrosa, pero de repente, con un escalofrío en la sala, se enfocó con una claridad desgarradora. Se veía a una doña Elena, furiosa, discutiendo acaloradamente con Leonora, sus voces inaudibles pero sus gestos llenos de una ira palpable. La tensión entre ellas era un torbellino de emociones oscuras. Las imágenes continuaron, congelando la respiración de todos. Leonora intentó irse, darle la espalda a la discusión, pero doña Elena la interceptó bruscamente, sus ojos destellando con resentimiento. Hubo un forcejeo rápido, y con una fuerza inesperada, doña Elena empujó a Leonora. Leonora cayó al suelo, golpeándose la cabeza, justo donde Pedrito estaba jugando, escondido detrás de un sillón, un pequeño testigo invisible de la crueldad familiar. El grito de Leonora al caer, el golpe seco de su cuerpo contra el suelo y el sollozo ahogado de un Pedrito aterrorizado, se escucharon con una claridad devastadora, amplificados por los altavoces. Las imágenes mostraron a doña Elena, impávida, ayudando a Leonora a levantarse, sus rostros impasibles. Ambas ignoraron por completo al niño que lloraba en silencio, petrificado por el miedo, su pequeña figura encogida detrás del mueble. Leonora se recompuso, ajustándose el pañuelo azul que llevaba en el cuello, y se aseguró de que Pedrito no la viera, pero ya era tarde. El niño había presenciado la escena completa, la violencia, la frialdad, la falta de compasión y el encubrimiento, todo en un instante traumático que destrozó su inocencia y lo condenó al silencio. Cuando el video terminó, un silencio atronador se cernió sobre la sala, solo roto por los sollozos de Pedrito, quien, al revivir la escena en la pantalla, se aferró a Mariana, con los ojos llenos de lágrimas y señalando la imagen congelada de Leonora en la pantalla, que seguía con su pañuelo azul, exclamó con una voz clara, aunque temblorosa, que resonó en todo el salón: «La mala. Ella no hizo nada por mí. Abuela, empujó. Ruido. Fuerte. Mala». Sus pequeñas palabras, llenas de terror y dolor, desvelaban la verdad de lo que había silenciado su mundo.
la complicidad de Leonora en el encubrimiento y la crueldad incomprensible de su propia abuela. Los periodistas se levantaron de sus asientos, atónitos, la incredulidad y la conmoción grabadas en sus rostros. Los flashes estallaron en una ráfaga incesante, iluminando los rostros pálidos de Leonora y doña Elena, que ahora se veían atrapadas en su propia red de mentiras, expuestas sin piedad. Ricardo tomó el micrófono. Su voz se hizo eco en la sala, cargada de una ira fría y una determinación inquebrantable. Este vídeo es la prueba irrefutable de lo que mi hijo presenció hace 2 años. Un incidente violento que mi madre y mi prometida encubrieron, dejando a Pedrito con un trauma tan profundo que le arrebató la voz. Y ahora, un experto médico confirmará lo que estas imágenes y las desgarradoras palabras de mi hijo revelan. En ese momento, un hombre de aspecto serio y distinguido, vestido con un traje impecable, se acercó al atril con una carpeta en la mano. Era el doctor Arturo Valencia, un reconocido médico forense y especialista en trauma infantil, que Ricardo había traído de urgencia para esta crucial revelación. Buenas tardes a todos. He tenido acceso al informe médico inicial del niño, a sus dibujos, al valiente testimonio de la señorita Mariana. Y ahora, a este impactante y revelador video, comenzó el doctor Valencia, su voz grave y autoritaria. Puedo confirmar sin ninguna duda que el mutismo selectivo de Pedrito no era genético, como se les hizo creer a ustedes y al propio señor Sandoval. El doctor Valencia continuó, su voz clara y concisa, sin dejar espacio a la ambigüedad. Era postraumático, una reacción de shock agudo ante un evento violento y perturbador. Específicamente una agresión física y una caída, que fue presenciada directamente por el niño. El informe inicial fue vergonzosamente manipulado para restar importancia al incidente y proteger la reputación de los implicados, encubriendo la verdad. La ausencia de atención psicológica adecuada, sumada al encubrimiento deliberado de los hechos, profundizó y perpetuó su condición, convirtiendo su silencio en una prisión emocional. La señorita Leonora, presente en el suceso, no solo no brindó ayuda emocional al niño, sino que participó activamente en el ocultamiento de los hechos, empeorando el trauma. Leonora se levantó abruptamente, su rostro descompuesto por la furia y el terror, las lágrimas brotando incontrolablemente de sus ojos. Mentira, todo es una conspiración. Esa niñera ha manipulado al niño para sacar provecho. Ricardo, no puedes creerte esto. Madre, diles que todo es una farsa. Es una trampa para destruirnos. Su voz era un grito desesperado y estridente, pero nadie la escuchaba. Ni un alma en la sala le prestaba credibilidad. Los periodistas la rodeaban, sus cámaras apuntando sin piedad a su rostro desencajado, capturando cada fragmento de su caída pública, mientras su mundo se derrumbaba en 1000 pedazos. Doña Elena, aunque pálida y visiblemente derrotada, intentó reunir algo de su antigua compostura, su mirada fija en el suelo, incapaz de enfrentar las miradas de desprecio de la sala. Sin embargo, su figura antes imponente ahora se veía diminuta y completamente derrotada, la máscara de poder deshecha. Ricardo se acercó a Leonora, su mirada fría como el hielo. Un abismo se había abierto entre ellos. La verdad ha hablado, Leonora, y Pedrito ha encontrado su voz gracias a la única persona que se preocupó por él, Mariana. La farsa es la que ustedes han construido. No solo silenciaron a mi hijo y lo condenaron al dolor, sino que intentaron destruir a la única persona que pudo ayudarlo. En ese instante, varios guardias de seguridad, alertados previamente por Ricardo, se acercaron discretamente a Leonora y doña Elena, cerrando el círculo a su alrededor. Un equipo de abogados, preparados por Ricardo, también hizo su aparición. Señora Sandoval, señorita Leonora, la policía está en camino, dijo el abogado principal con voz autoritaria. Hay graves acusaciones de agresión física, encubrimiento de un incidente traumático y manipulación de pruebas. Les aconsejamos cooperar para evitar consecuencias más severas. La mención explícita de la policía hizo que doña Elena se desvaneciera en su silla, su poder evaporándose en el aire. Leonora, en un último intento desesperado por preservar su libertad y su dignidad, intentó escapar de la sala, abriéndose paso entre la multitud, pero fue interceptada con firmeza por la seguridad de Ricardo, quien ya había anticipado su reacción.
La humillación era total, la derrota innegable, y el desprecio de la sociedad se cerniría sobre ellas para siempre. La escena era la culminación de meses de intriga y mentiras, la caída de un imperio de apariencias bajo el peso de la inocencia de un niño, y la valentía inquebrantable de una mujer humilde, que se había atrevido a desafiar al poder. La justicia emocional había llegado de la manera más pública y contundente. La noticia del escándalo Sandoval se extendió como la pólvora, ocupando las portadas de todos los periódicos y encabezando los noticieros. La sociedad, que antes había condenado y despreciado a Mariana, ahora la elogiaba como una heroína de la verdad y la compasión. Las llamadas y mensajes de apoyo inundaron la mansión, dirigidos a Mariana y a Ricardo. La verdad, aunque brutal y desgarradora para la familia Sandoval, había limpiado el nombre de la niñera y había sanado una herida profunda y oculta en el corazón de Ricardo. Pedrito, finalmente liberado de su carga invisible, sonreía, y sus palabras, aunque aún tímidas y formándose con dificultad, eran la música más hermosa que Ricardo había escuchado jamás. Mariana, agotada pero con el alma en paz, miró a Pedrito, que jugaba tranquilamente en el regazo de Ricardo, balbuceando nuevas palabras. Había cumplido su misión, una misión de amor que trascendía cualquier expectativa. Había dado voz a un niño y había desenmascarado la oscuridad que se escondía tras la opulencia y el falso glamour. Las miradas de desprecio habían sido reemplazadas por admiración y respeto. Ricardo la tomó de la mano, sus ojos llenos de una profunda gratitud y un amor que ya no podía ocultar, pero que era evidente en cada gesto. El futuro, antes incierto, ahora se presentaba lleno de posibilidades y esperanza, anclado en la verdad y el amor incondicional que había sanado sus vidas. Los flashes de las cámaras seguían estallando, pero ya no eran de curiosidad morbosa, sino de un asombro genuino, de admiración. El escándalo Sandoval había estallado con una fuerza sísmica, desmantelando la fachada de una de las familias más intocables de México. Leonora, arrastrada por los guardias, lanzaba gritos histéricos de inocencia, mientras doña Elena, pálida y con la mirada perdida, se desvanecía en su silla, su imperio de mentiras hecho añicos. El silencio de la sala se había transformado en un murmullo de indignación y de apoyo incondicional hacia Mariana, la humilde niñera que, con su valentía y su verdad, había derrocado a dos gigantes de la hipocresía. La justicia, aunque tardía y dolorosa, finalmente había encontrado su camino. Ricardo, con Pedrito aferrado a su pierna, observó la escena con una mezcla de alivio y tristeza. El peso de años de engaño se le caía de los hombros. Se giró hacia Mariana. Sus ojos, antes fríos y calculadores, ahora llenos de una calidez que lo inundaba todo. La sociedad, que minutos antes la había denigrado, ahora la veía con un respeto palpable. Los periodistas, antes ávidos de calumnias, competían por un ángulo de su historia, de su resiliencia. La caída de Leonora y doña Elena fue fulminante, su poder y reputación desmoronándose en un instante, bajo el peso irrefutable de la verdad revelada. Mi hijo, mi amado Pedrito, merece toda la verdad y toda la justicia. La voz de Ricardo resonó en el micrófono, capturando la atención de todos. Durante años, mi corazón estuvo roto al verlo sumido en el silencio, creyendo las mentiras y los diagnósticos erróneos. Pero hoy, gracias a la luz que esta mujer trajo a nuestras vidas, hemos descubierto la oscura verdad y, más importante, hemos desatado su voz. Mariana no es solo una niñera, es el ángel que sanó a mi hijo, la persona más honesta y valiente que he conocido. A ella le debo no solo la recuperación de Pedrito, sino la mía propia. Pido disculpas públicas a Mariana por el escarnio y las infamias a las que fue sometida. Su dignidad es intachable. Mariana sintió que el alma le regresaba al cuerpo con cada palabra de Ricardo. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo brotaron, lágrimas de alivio y gratitud. Miró a Pedrito, cuyos ojitos, ya no tristes, la observaban con una confianza absoluta. La opulencia del salón, los flashes, las miradas, todo se desdibujó. Solo existía ese niño, su sonrisa y la mano de Ricardo que la sostenía firmemente. Gracias, señor Sandoval, susurró Mariana, su voz apenas audible, pero llena de una emoción genuina. Mi único
deseo siempre fue ayudar a Pedrito, liberar su voz y ver su sonrisa. Eso es mi mayor recompensa. En los días siguientes, la mansión Sandoval se transformó. El aire pesado de la intriga y el silencio fue reemplazado por la risa clara de Pedrito, que ahora exploraba el mundo con una curiosidad insaciable y una voz que crecía día a día. Sus preguntas infantiles, sus nuevas palabras, eran melodías para los oídos de Ricardo, quien pasaba cada minuto libre con su hijo y con Mariana. El lujo seguía allí, pero ya no era un símbolo de opresión, sino de un hogar donde la verdad había encontrado su lugar, donde el amor y la paciencia de Mariana habían obrado un milagro que ninguna fortuna pudo comprar. Una tarde, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de naranja y púrpura, Ricardo encontró a Mariana sentada en el jardín, observando a Pedrito jugar. Se arrodilló a su lado, sus ojos brillantes con una emoción profunda. «Mariana, has salvado a mi hijo, has salvado mi vida, has traído la verdad y la luz a este hogar que estaba oscuro. Me has enseñado lo que realmente importa. No hay dinero, no hay imperio que pueda igualar el valor de lo que has hecho. Me he dado cuenta de que mi corazón, mi vida, están incompletos sin ti. ¿Me harías el honor de ser mi esposa, de construir una vida, una familia, basada en el amor y la verdad que tú encarnas?» Mariana lo miró, el corazón latiéndole desbocado. Aquel hombre, antes enigmático y distante, ahora se le ofrecía con una vulnerabilidad que la conmovió hasta lo más profundo. No era la riqueza lo que la atraía, sino la sinceridad en sus ojos, la promesa de un futuro donde el amor y la dignidad serían la base. «Ricardo», susurró, las lágrimas asomándose de nuevo. «Sí, quiero construir una vida contigo, con Pedrito, una vida donde la verdad y el amor sean siempre nuestros guías». El abrazo que siguió fue la promesa de un nuevo comienzo, un pacto sellado no con diamantes, sino con la pureza de sus corazones. La boda fue sencilla, íntima, celebrada en el mismo jardín donde Pedrito había encontrado su voz, y donde Ricardo le había propuesto matrimonio a Mariana. Sin el fasto ni la pompa que Leonora hubiera exigido, fue un evento lleno de significado, de amigos cercanos y familiares que habían creído en Mariana desde el principio. Ricardo, con un brillo inusual en los ojos, y Mariana, radiante en un vestido blanco sencillo, sellaron su unión. Pedrito, vestido con un pequeño traje, sostenía las argollas, sonriendo y balbuceando papá y mamá, con una claridad que era el mejor testimonio de su milagro, y el símbolo más potente de la felicidad que los rodeaba. Pero la historia de Pedrito no terminaría en su recuperación personal. Ricardo y Mariana, con el corazón lleno de gratitud y una profunda convicción, decidieron que su experiencia debía servir para sanar a otros. En un emotivo anuncio público, Ricardo declaró: «Hoy, no solo celebro mi unión con la mujer que amo y la recuperación de mi hijo, también anuncio la creación de la Fundación Pedrito Sandoval, un centro de terapia del lenguaje y apoyo emocional para niños con mutismo selectivo o traumas que les impiden expresarse. Será un faro de esperanza, un lugar donde la paciencia, el amor y la verdad serán la única medicina, donde cada niño, sin importar su origen, encontrará su voz y su dignidad». La Fundación Pedrito Sandoval fue un éxito rotundo desde el primer día. Mariana, con su don innato y su experiencia personal, se convirtió en el alma del centro, la directora que recibía a cada niño con el corazón abierto. Ricardo, con su visión empresarial y sus recursos, aseguró que la fundación tuviera todo lo necesario para crecer y alcanzar a cuantos más niños fuera posible. El edificio, antes una propiedad más de los Sandoval, se transformó en un espacio lleno de color, risas y la esperanza de nuevas palabras. Cada pequeña victoria, cada balbuceo, cada sonrisa de un niño que comenzaba a hablar, era una celebración, un recordatorio del milagro que había unido a Mariana y Ricardo. 6 meses después, la Fundación Pedrito Sandoval ya había acogido a docenas de niños, cuyas vidas estaban siendo transformadas. Las historias de éxito se multiplicaban, y las familias, antes desesperadas, encontraban consuelo y una nueva esperanza. La prensa, que antes buscaba el escándalo, ahora elogiaba el altruismo de Ricardo y la dedicación de Mariana.
Los Sandoval habían pasado de ser un símbolo de opulencia y secretos oscuros a un emblema de redención y compasión. Pero esto era solo el comienzo, la primera semilla de un legado mucho más grande, un impacto que trascendería las fronteras de una sola ciudad y cambiaría la vida de miles de almas inocentes. 5 años después, el sol brillaba sobre un nuevo horizonte de esperanza. La Fundación Pedrito Sandoval había crecido exponencialmente, abriendo 10 sedes en toda Latinoamérica, desde los vibrantes barrios de Buenos Aires hasta las montañas de Bogotá, pasando por los coloridos pueblos de Perú y los centros urbanos de Chile y Ecuador. Miles de niños y niñas, que antes vivían en el silencio de su propio mundo, habían encontrado su voz, su expresión y su dignidad, gracias a los programas de la Fundación, inspirados en la metodología de Mariana y el legado de amor de Pedrito. Mariana y Ricardo, ahora con un nuevo hijo en brazos, habían consolidado su amor, su respeto y su inquebrantable compromiso con la Fundación. Mariana, aunque seguía siendo la fuerza motriz, había formado a un equipo de terapeutas que compartían su pasión, replicando su método de paciencia y empatía. Ricardo, a su lado, ya no era solo un magnate, sino un filántropo, un hombre transformado por el amor y la verdad, cuya fortuna ahora servía para construir un futuro mejor para los más vulnerables. Su vida, antes vacía de un propósito real, ahora rebosaba de significado y de la alegría de dar. Pedrito, ahora un niño de 10 años, ya no era el pequeño mutista. Era un estudiante brillante, un niño risueño, sociable y con una voz clara y fuerte. A menudo, visitaba las sedes de la Fundación, compartiendo su historia con los niños más pequeños, siendo él mismo un faro de esperanza y un testimonio viviente de que la verdad, acompañada de amor y paciencia, podía sanar las heridas más profundas. Su risa resonaba en los pasillos, un recordatorio constante de que su silencio había sido un grito de ayuda que finalmente había sido escuchado y sanado, convirtiéndose en el motor de un legado inspirador. La historia de los Sandoval, la de Ricardo, Mariana y Pedrito, se convirtió en una leyenda de amor, resiliencia y redención en toda América Latina. Una leyenda que se susurraba en los hogares, en las plazas, recordatorio de que la verdadera riqueza no residía en la opulencia material, sino en la pureza del corazón y en la capacidad de amar y de sanar. La mansión, antes un símbolo de oscuridad y secretos, se había transformado en el epicentro de un movimiento de compasión y justicia, el hogar de una familia que había encontrado la plenitud al abrazar la verdad. La Fundación Pedrito Sandoval, con sus 10 sedes y en constante crecimiento, no era solo un centro de terapia, era un templo a la esperanza, un símbolo viviente de que la verdad, aunque muda, siempre encuentra su voz para sanar. Y cada vez que un niño pronunciaba su primera palabra, cada vez que una familia recuperaba la esperanza, la voz de Pedrito resonaba en el universo, un eco de amor y un legado que continuaría inspirando a generaciones, demostrando que no hay oscuridad tan profunda que no pueda ser vencida por la luz de la verdad y la bondad, transformando el silencio en un coro de voces libres.